Buenas tardes, soy Miguel Ángel Arias Martínez. Hoy 22 de mayo de 2020 quiero compartirles la siguiente presentación que he denominado Una mirada rápida a los planteamientos curriculares en constante transformación, en donde se hace un recuento desde 1992 a la fecha y también se tocan algunos puntos que están por venir. Seré lo más breve posible, ya que cada uno de ustedes podrá profundizar en el tema de acuerdo a sus necesidades e intereses. Comencemos con la presentación. La reforma integral de educación básica en el contexto internacional. Han habido, en este contexto, varios eventos de los cuales México ha tomado como base para definir sus planteamientos curriculares a nivel nacional. A continuación, enunciaremos algunas de ellas. La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Phnom Penh, Tailandia, en 1990. También la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors en 1996, de los cuales se desprenden los famosos 4 pilares de la educación. La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, Barcelona, España, 1996. El Foro Mundial sobre Educación, celebrado en Dakar, Senegal, en el año 2000, así como también la Cumbre del Milenio, celebrada en Nueva York, Estados Unidos, también en el año 2000. Estos son los 4 pilares de la educación: aprender a vivir, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a conocer. Los 4 pilares de la educación fincaron las bases para la definición de las competencias para la vida en el Plan de Estudios 2011. También ha tomado el sistema educativo mexicano como base para la definición de los planteamientos curriculares las tendencias educativas actuales, tales como las sociedades del conocimiento y de la información, las competencias para la vida, transdisciplina y pensamiento complejo, así como también el pensamiento crítico. El Plan de Estudios 2009, que fue el documento preliminar al Plan de Estudios 2011, nos mostraba este esquema donde hacía la definición de la competencia. Una competencia es la movilización y articulación de estos 3 elementos en contextos diversos. Estos 3 elementos son conocimientos y capacidades intelectuales, actitudes y valores, habilidades y destrezas. Hablando de la reforma integral de la educación básica en el contexto nacional, recordemos que en 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que dio lugar para que en 1993 se reformara el Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria. Otro evento que ocurrió en 1994 fue que México se integra a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. En el 2002 se firma el Compromiso Social por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y los Estados de la República. Para el 2004 se comienza a trabajar la reforma integral de la educación básica en educación preescolar. Para el 2006 en educación secundaria. En el 2008, si mal no recuerdo, el 15 de mayo de ese año, se firma la Alianza por la Calidad de la Educación entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el 2009 se comienza a trabajar en educación primaria con los grados de primero y sexto. En el 2010 se sigue trabajando en educación primaria con segundo y quinto grados, y para el 2011 se trabaja con tercero y cuarto grado, y este fue el año en que se consolida la articulación de la educación básica. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto del 2011 el Acuerdo número 592. De esta manera termina todo un proceso para la consolidación de la articulación de la educación básica. Estos son las 5 competencias para la vida que plantea en su momento el Plan de Estudios 2011. Competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia,
y competencias para la vida en sociedad. Estas 5 competencias se fundamentan en los 4 pilares de la educación del informe de Loros. Después de la articulación básica del 2011 viene el informe PISA 2012. El informe PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Después vienen las elecciones 2012. Después de esas elecciones 2012, en el 2013 se realiza la 10ª reforma al artículo 3º constitucional. Esta reforma al artículo 3º derivó en 3 leyes secundarias que a continuación haremos mención de manera general. Vamos a hablar tantito de los resultados del informe PISA 2012. El desempeño en matemáticas de los estudiantes evaluados en ese entonces nos arroja la siguiente gráfica. El 4% de los estudiantes se situaron en los niveles superiores o en los niveles altos en la escala PISA, que son los niveles 4, 5 y 6. El 13% de los estudiantes evaluados estuvo en el nivel 3, el 28% en el nivel 2. El nivel 3 y el nivel 2 son considerados los niveles intermedios en la escala PISA. Y el nivel 1, un nivel de desempeño inferior, estuvieron el 32% de los estudiantes evaluados y un 23% en un nivel por debajo del 1. El desempeño en ciencias fue prácticamente similar al de matemáticas, el 2% de los alumnos en los niveles superiores, el 14% en el nivel 3, el 37% en el nivel 2, el 34% en el nivel 1 y un 13% en el nivel por debajo del 1. En el caso del desempeño en lectura, el 5% de los estudiantes evaluados se situó en los niveles superiores, es decir, 4, 5 y 6, el 20% en el nivel 3 y el 34% en el nivel 2, es decir, en los niveles intermedios, el 54% de los estudiantes. El 27% se sitúa en el nivel 1A, el 11% en el nivel 1B y un 3% quedó por debajo del nivel 1B en la escala de PISA. Este informe, de una u otra manera, finca las bases para una nueva reforma al artículo 3º constitucional, que es lo que vimos en una de las diapositivas anteriores. La reforma al artículo 3º constitucional del 26 de febrero de 2013 derivó en sus 3 leyes secundarias, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de ese mismo año, y son la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Lo de hoy, pero con algunos ajustes. En el 2017, en febrero, se publica el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria y posteriormente, en el 2017, exactamente el 11 de octubre, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 12-1017 por el que se establecen el plan y los programas de estudio para la educación básica, que venía a sustituir al Plan de Estudios 2011. ¿Y por qué? Con algunos ajustes. Bueno, veamos primero la temporalidad del plan y los programas de estudio del 2017. Aprendizajes clave estaba planteado con una temporalidad que iniciaba del 2018 y culminaría hasta el 2030. Es decir, que en educación preescolar, el alumno, el estudiante que ingresaba a primer grado de educación preescolar en el 2018, en el 2030 egresaría de tercero de secundaria, es decir, su educación básica hasta el 2030. Y en ese sentido, habrían habido del 2018 al 2030 10 generaciones en educación preescolar, en educación primaria 7, en educación secundaria 10 generaciones y en la educación básica
del 2018 al 2030 sería una generación completa de estudiantes bajo el plan y los programas de estudio del 2017. Hablemos tantito de cómo se está trabajando ahora en el ciclo escolar actual, el 2019-2020. En educación preescolar de primero, segundo y tercer grado, así como primero y segundo de primaria, igual para primero y segundo de secundaria, se trabaja con el Plan de Estudios 2017, aprendizajes clave. Sin embargo, para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, así como también en tercero de secundaria, es una convivencia entre el Plan de Estudios 2011 y el Plan de Estudios 2017. Se retoman elementos, asignaturas del Plan de Estudios 2011 con una convivencia con algunos elementos o varios elementos del Plan de Estudios 2017. Este mismo esquema se supone que continuará para el ciclo escolar 2020-2021. Después de los aprendizajes clave para la educación integral, es decir, el Plan de Estudios 2017, vinieron las elecciones del 2018 y en el 2019, en mayo del 2019, se dio la 11ª reforma al artículo 3º constitucional. Es decir, en el 2011 son 11 veces que se ha reformado el texto original del artículo 3º constitucional. Posteriormente, de acuerdo a la normatividad, se definieron sus leyes secundarias. Y estas son las leyes secundarias. La 11ª reforma al artículo 3º constitucional se dio el 15 de mayo del 2019. Y el 30 de septiembre del 2019 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación sus 3 leyes secundarias: la Ley General de Educación, la Ley en materia de mejora continua de la educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Lo que está en puerta: la nueva escuela mexicana. Vamos a situarnos en las fechas actuales, las más cercanas. El proceso de construcción colectiva del nuevo plan de estudios nos dice que de abril a junio de este año debe estar lista la versión final del plan y programa de estudios de la nueva escuela mexicana para su análisis en grupos de enfoque con maestras y maestras a nivel nacional, para que en julio del 2020 se publique de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación. Y todo el ciclo escolar 2020-2021 serían las acciones preparatorias para la puesta en marcha del currículum, es decir, la difusión de ese plan y los programas de estudio, la capacitación al magisterio, el desarrollo, evaluación y selección de materiales educativos, para que en el ciclo escolar 2021-2022 se comience a trabajar para los grados de primero a tercero de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria, el plan y los programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Y finalmente, para el 2022-2023, pues se generalice en toda la educación básica. Esto es lo que está en puerta. Recordemos tantito la base de la organización de los aprendizajes desde 1993. En 1993, la base de la organización de los aprendizajes fueron los propósitos formativos. Para el 2011, una vez que se consolidó el plan y programas de estudio 2011, aprendizajes esperados. Para el 2017, en el plan y programas de estudio 2017, aprendizajes clave, la base de la organización de los aprendizajes fueron, de igual manera, los aprendizajes esperados, y en el caso de educación socioemocional,
la base de la organización de los aprendizajes son los indicadores de logro. Y ahora, a esperar para el 2020, cuáles van a ser o cuál va a ser la base de la organización de los aprendizajes que se definan en el nuevo plan y los programas de estudio. Y voy a terminar con esta diapositiva. Elecciones 2024. La interrogante es, en el 2024 seguiremos trabajando con el plan y los programas de estudio de la nueva escuela mexicana, o a partir de cómo se den las elecciones en el 2024 se hablará de nuevos planes y programas de estudio. Bien, pues los dejo con esta información. Espero que haya sido de utilidad, y para cualquier información, sugerencias, observaciones, comentarios, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.